es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Vamos todos a declararle nuestro amor al Señor. Cántelo conmigo. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Dice una vez más, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. El gusto poder saludarles después de tanto tiempo. Nuevamente Dios nos permite poder reencontrarnos a través de este medio que es las redes sociales. Ojalá que puedan estar ya disfrutando de la reunión, que hayan disfrutado de la cena del Señor en sus casas. Bueno, voy a pasar directamente al mensaje de hoy con alguna pregunta que pueda introducirnos en el mensaje que quiero compartir con todos ustedes. Dios me ha estado hablando de algo muy especial, algo que nosotros sabemos que tenemos que hacer y por ahí no lo hacemos. El predicador Adrian Rogers decía en uno de sus mensajes que la oración es una fuente de poder que es desaprovechada por los hijos de Dios. Y cuánta razón tenía. Ahora, ¿cómo crees que Dios ve nuestras oraciones? ¿Cómo creemos que Dios ve nuestras oraciones? ¿Como algo molesto? ¿Como algo cargoso para Él? ¿Como una carga? ¿O definitivamente como algo agradable? Yo creo que quiero que a través de algunos pasajes bíblicos podamos ir buscando las respuestas a estas preguntas de cómo Dios recibe o cómo ve Dios tus oraciones y las oraciones de todo su pueblo. Yo primero quiero compartir con ustedes lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 9 con respecto a implorar a Dios a través de la oración. Decía Jesús: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado
en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Hermosa escritura que hemos compartido, obviamente, y acá comienzan a salir las respuestas con relación a la pregunta que he realizado al comienzo obviamente, de esta grabación. ¿Cómo ve Dios mis oraciones? Bueno, por lo visto a Dios le encanta, le gusta, Él quiere que yo pueda estar orando, que mi vida sea una vida de oración. Por eso dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso nos habla obviamente de lo que Dios está dispuesto a hacer por su pueblo, por sus hijos, cuando sus hijos le buscan en oración. Entonces la respuesta comenzamos a ver que es que a Dios le agrada y en demasía que yo obviamente y que usted le busque en oración. Jesús, el Salvador, nuestro Señor y el gran Maestro de todos los tiempos, les pidió a sus discípulos que pudieran perseverar en sus oraciones. Por eso le contó la siguiente parábola. Quiso dar un ejemplo de perseverancia en cuanto a la oración. Esto está en Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella misma ciudad una viuda a la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Qué hermosa ejemplo que nos da el Señor Jesús, nuestro amado Salvador, con relación a la oración, y no solamente diciéndonos que oremos, sino invitándonos a ser perseverantes, porque cuando uno es constante en sus oraciones, uno puede presentar precisamente las peticiones delante de Dios, pero con la certeza de que Dios, cuando Él lo considere así necesario y oportuno, va a responder nuestras oraciones. Cuando sus hijos, cuando su pueblo decide vivir por fe, no debemos rendirnos en esto que es la oración. Dios puede, por cierto, demorar su respuesta, pero no debemos interpretar esa demora como una negligencia o como un descuido de parte de Dios hacia nuestras vidas. Recordemos que debemos perseverar y que Dios, cuando lo considere, va a contestar nuestras oraciones. Al persistir en la oración, vamos a estar creciendo en carácter, vamos a estar creciendo en fe y también vamos a estar creciendo en esperanza. Y volviendo a esta parábola que acabamos de leer juntos, podemos ver que si estos jueces terrenales, pecadores, sin temor a Dios, pueden hacer justicia, en este caso a esta viuda desamparada que clamaba que se le haga justicia, si estos jueces malos, por cierto, saben complacer muchas veces a las personas, cuánto más nuestro Padre Celestial, ese Padre amoroso que vos y yo tenemos, va a responder nuestros ruegos. Podemos ver la perseverancia de esta viuda, de esta mujer, obviamente insistiendo en lo que a ella le parecía que era algo justo, y obviamente que era justo. Lo que no era justo era este juez precisamente, pero siendo malo pudo decir y tomar una actitud, una decisión. No vaya a ser que esta mujer, esta viuda me agote la paciencia, entonces le haré justicia. Recuerdo entonces el final de esta historia. Cuánto más nuestro Padre amoroso va a responder
nuestra insistencia a través de la oración. Y para seguir un poco respondiendo la pregunta del inicio de este mensaje, dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, que las oraciones de los santos, de los hijos de Dios, de aquellos que un día hemos aceptado la obra de Cristo, dice que esas oraciones son presentadas a Dios en copas de oro llenas de incienso. Específicamente Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo abierto el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Realmente, cuando escuchaba la vez pasada un hermano allí de calle Córdoba compartir una pequeña reflexión con relación a esto, realmente me llenó de gozo saber que tu oración, hermano, y que mi oración son presentadas a Dios por esos ancianos en copas de oro. Nuestras oraciones allí, llenando esas copas de oro. Dice que esas oraciones son como el incienso, y cuando el incienso es trabajado, cuando el incienso es quemado, obviamente que despide un olor muy fragante. Bueno, así son nuestras oraciones, nuestras peticiones delante de la presencia de Dios. También es bueno saber que a la hora de orar, que al Señor le gusta que yo me presente, que usted se presente con un corazón contrito. ¿Qué es un corazón contrito? Bueno, un corazón contrito tiene que ver con un corazón que se ha arrepentido por haber hecho lo malo delante de los ojos de Dios, el cual es santo. Otra cosa que yo debo tener en cuenta a la hora de presentarme a Dios, para presentarme delante de Él en oración, es que Él quiere que yo lo haga con humildad. Recordemos que Dios rechaza a los orgullosos y a los soberbios, pero que Dios es muy benévolo, muy bueno con los humildes. Yo anoté una frase, lo resalté, se lo voy a decir 2 veces, se la voy a repetir. Un corazón humillado y arrepentido jamás será despreciado por Dios. Repito, un corazón humillado y arrepentido jamás será despreciado por Dios. Esa es la actitud que tenemos que tomar y tener cuando vayamos a presentarnos a orar delante de Dios. Debemos pedirle al Señor, como sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Quizá usted diga: pero Víctor, yo vengo orando hace mucho tiempo. Pero ¿cómo estamos orando? Creo que hace unos meses, cuando teníamos las reuniones presenciales, yo le decía que debemos aprender a orar. Yo creo que cuando los discípulos, o cuando Jesús les enseñó a orar, le estaba enseñando a no ser egoísta también a la hora de sus peticiones. Porque muchas veces oramos por la esposa, por el esposo, y no digo que esté mal, oramos por los hijos y no digo que esté mal, y oramos por nuestros familiares, pero descuidamos otras personas, descuidamos ministerios y no oramos como Dios espera. Y ahí se repiten o se forman esas vanas repeticiones delante de Dios. Señor, enséñanos a orar, le podemos decir también en nuestras oraciones, y sin duda que Él lo va a hacer, que el Espíritu Santo nos va a enseñar a orar como conviene, y sin duda que el Espíritu Santo también nos va a mostrar cómo orar, y no solamente cómo orar, sino los motivos. Hay muchos motivos para orar. Me encantó una frase que leí por ahí también, que dice: a veces parece que hay muchas cosas por las cuales orar y pocas personas orando. Hay mucho por orar. Motivos sobran, queridos hermanos y hermanas. Yo me tomé el atrevimiento de anotar algunas, son muchos motivos. Pídale a Dios que le enseñe a orar a través de su Espíritu Santo, y va a ver cómo Dios le va a ir mostrando, como también me mostró a mí, que hay muchos motivos para orar. Por ejemplo, orar por libertad en tiempo de angustia. La angustia es un estado de intranquilidad, y ese estado de intranquilidad muchas veces, o de inquietud, es algo muy intenso. Es causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o de un peligro. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de esa manera? Amenazados. ¿Cuántas veces nos hemos sentido con esa sensación de que estamos en peligro, que algo va a ocurrir? Pero bueno, es allí donde nosotros debemos clamar a Dios por libertad en tiempo de
angustia. Allí, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7, el rey David dijo: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Bueno, ahí está un motivo para orar. Cuando estés angustiado, pedirle a Dios que te libere. Debo pedir a Dios como David, que me libere, obviamente, que libere mi alma. Puedo pedir a Dios por liberación en tiempos de angustia. También puedo clamar a Dios implorando su perdón. Voy a citar una partecita de la oración de Nehemías en el capítulo 1, cuando él se enteró cómo estaban sus compatriotas. Dice en una oración: por favor, Señor, estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido. Me encanta esta oración, cómo él se presenta delante de Dios y le dice: por favor, Dios, que estén atentos tus oídos, tus ojos atentos, tus oídos abiertos para escuchar la oración de tu siervo. Y él dice: confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido. Podemos ver cómo allí Nehemías no le tira la pelotita a alguno de sus compatriotas. Él dice que él también le había ofendido, él se hacía parte también. Él consideraba que también era una persona que había ofendido a Dios y que no solamente el pueblo de Israel, no solamente los judíos habían ofendido a él, sino que él también decía los pecados de Israel que hemos cometido. Ojalá que nosotros podamos estar implorando el perdón de Dios para nuestra vida, para nuestra pareja, para nuestros hijos, para nuestra iglesia. Implorar el perdón de Dios. También debemos orar a Dios en la enfermedad. Hay muchos pasajes de la Biblia donde obviamente hay oraciones por sanidad, no solamente espiritual, sino también física. Debemos orar en la enfermedad. Con el paso de los años, los años nos van pasando facturas a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. Uno se debilita, uno se enferma por culpa de uno o por esas cosas de la vida o porque nos toca. Algún ser querido se enferma y dice Santiago capítulo 5 versículos 14 al 16: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y dice más: orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Orad unos por otros. Qué lindo saber que podemos orar, que usted puede orar por mí, que yo puedo orar por usted, para que seamos sanados físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Dice que la oración eficaz, esa oración poderosa, esa oración llena de fervor del justo. El justo es aquel que ha sido perdonado por Dios, justificado por la obra de Cristo ante Dios. Dice que esa oración puede mucho. Me llamó la atención esto. Esa oración puede mucho. No es en vano. No lo tomes en poco. Tu oración, la oración de tu hermano, de tu hermana, dice que esa oración puede mucho. Otro motivo por orar es para que Dios ordene nuestros pasos. El salmista en el Salmo 119, versículo 173 dice: esté tu mano pronta para socorrerme. En una palabra, él estaba describiendo: Señor, que cuando yo me esté apartando del camino, tus manos estén allí para volverme al camino. Debemos pedir a Dios, hermanos y hermanas, que Dios ordene nuestros pasos. Y Él lo hará con la buena o con la mala, pero Él nos espera siempre, espera que nos volvamos a sus caminos. Debemos orar por el ministerio del Evangelio. Otro motivo para orar: por aquellos que predican. Miren lo que decía Pablo. El apóstol le había dado algunas instrucciones o le pedía, que oren por ciertas cosas, y termina diciendo en Efesios capítulo 6, versículo 19: y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con confianza, con seguridad, con firmeza el misterio del Evangelio.
No es fácil, es una orden, es un mandato de Dios, es una obligación, es una necesidad que tiene su pueblo, es una necesidad que tenés vos, que tengo yo. Y por eso debemos orar por aquellas personas que se dedican a predicar a través de las redes sociales, personalmente, que van a algún hospital, que van a algún barrio, que estén orando. Debemos precisamente, que estén predicando, perdón, debemos estar orando. Pablo decía, y oren por mí, para que no sea yo, para que cuando yo abra mi boca me sea dada palabra por el Espíritu Santo, por Dios, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio del Evangelio? ¿O qué es el Evangelio? Son buenas nuevas, que Dios nos ama, que somos pecadores, que estamos condenados hasta que nos arrepentimos, porque Dios nos da el medio a través de Jesucristo, el cual es el camino, la verdad y la vida. Y de ese Salvador debemos hablar, y no tener miedo, y no negociar el medio de salvación, porque Jesús pagó un precio muy alto para darnos vida eterna. Oremos por aquellos que predican el Evangelio, que se arriesgan a ser mal mirados, o a ser despreciados, o a ser rechazados. Oremos por esas personas, obviamente también que han de recibir precisamente ese Evangelio para que esas personas sean salvas. Otro motivo para orar, yo les dije que había muchos, no anoté solamente unos cuantos, pero créanme que hay muchos. Debemos orar a Dios por bendición. Escuchen lo que dice en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 20: y ahora ten a bien bendecir la casa de tu siervo, porque tú lo has prometido, oh Señor Dios, y con la bendición, o con tu bendición, la casa de tu siervo será bendita para siempre. Yo veo acá como este siervo de Dios, este hijo de Dios, le estaba en el buen sentido de la palabra, como nos gusta decir a los evangélicos, o a algunas personas, recordándole una promesa a Dios. Porque tú lo has prometido, oh Señor Dios, tú le has prometido a tu siervo bendecir su casa. Ojalá que le podamos, con toda la humildad, como decíamos hace rato, presentarnos ante Dios y recordarle: Dios, Padre, prometiste bendecir mi hogar, bendecir mi casa, bendecir mi familia. Pero yo también tengo que ser sincero y quiero contarte al menos mi experiencia. Yo creo que la experiencia de todos, o casi todos, que la mayor bendición que uno puede llegar a experimentar, tener o aspirar es la bendición espiritual. Porque, como dice la Escritura, ¿qué provecho tendrá el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? Nosotros podemos orar por bienes materiales, aún por sanidad, por prosperidad, por lo que usted quiera, que no está mal hacerlo ni aspirar, pero debemos, por sobre todo, clamar a Dios por su bendición espiritual, para que Dios derrame vida eterna en nuestros hogares, para que aquellas personas que no tienen a Cristo en tu casa puedan comenzar a pensar en la salvación de su alma, para que esas personas puedan reconocerse pecadoras ante Dios, puedan pedir perdón a Dios y puedan ser salvas también. Puede ser tus hijos, tus padres, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, tu pareja, pero pedir a Dios su bendición, recordar, ahora ten a bien, Señor, bendecir la casa de tu siervo, pero por sobre todo que la bendición sea espiritual. Y si viene la bendición física de sanidad, gloria a Dios por ello. Y si viene la bendición material y en las relaciones, bienvenidas sean esas bendiciones precisamente. Y por último, debemos orar en la aflicción. El Salmo capítulo 86, versículo 1, dice el salmista David: inclínaos, oh Jehová, tu oído, porque estoy afligido y menesteroso. Estoy afligido, estoy enfermo, me pasan cosas. La aflicción, o esta palabra afligido en la Biblia, hace referencia a un profundo sentimiento de tristeza, de pena, de dolor o de sufrimiento. Yo le voy a ser sincero en este tiempo. Me siento por momentos así. Por momentos me siento muy arriba, me siento muy bien, me siento muy cerca de Dios, me siento contento, me siento seguro, pero también debo reconocer que muchas veces, desde marzo hasta este tiempo, cuando comenzó esta pandemia, y otras circunstancias en la vida, en
en lo personal que pueda vivir yo. He sentido tristeza, he sentido miedo, he sentido dolor, he sentido sufrimiento. Obviamente por seres queridos que ya no están, por seres queridos que están enfermos. He sentido mucha tristeza en este tiempo, me he sentido desconcertado y me he sentido muy afligido. Y es allí donde yo debo, en este tiempo, decir, inclina, oh Jehová, oh Señor, tu oído, porque estoy afligido y estoy enfermo y estoy menesteroso y te necesito. Te necesitamos como nación, como pueblo, como familia. Otro salmo dice, y con este termino, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Que en la aflicción podamos estar orando. Si alguien te hace creer que eres un pecador porque sientes tristeza, o eres una pecadora porque sientes pena, porque sientes dolor, o porque estás sufriendo, son mentiras. Porque Dios nos ha dotado de sentimientos. Obviamente que la incredulidad, la falta de fe en Dios, eso sí se constituye muchas veces en pecado. Pero Dios nos acepta y nos entiende así como somos. Así que cuando estemos afligidos, podamos orar a Dios, que Él nos entiende y que en su voluntad Él va a estar contestando. Recordemos entonces que a Dios le encanta que yo ore. Él lo sabe todo, pero Él quiere escuchar, obviamente, mi voz. Él quiere que recurramos a Él en los momentos buenos y también en los momentos malos. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga, que Dios sane nuestra tierra y que pronto podamos estar juntos. Que Dios les bendiga. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano, precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos